Si Juárez no hubiera muerto, dice por ahí la frase. Y hoy Juárez lo tenemos en todos lados, en estatuas de bronce, en estatuas de mármol. Tenemos la cabeza de Juárez, desde luego. Tenemos el hemiciclo a Juárez también. Tenemos Ciudad Juárez, antes Paso del Norte. Oaxaca de Juárez. En algún momento el presidente Echeverría asumió a Juárez como propio y era su personaje favorito. Tenemos un Juárez tan desdibujado que hoy solamente lo imaginamos como una estatua de bronce. Y hoy aquí yo vengo a traerles lo que fue o lo que es el otro Benito Juárez. ¿Se acuerdan ustedes cuando no había computadoras, ni Google, ni nada de eso, y nos pedían una biografía de Benito Juárez? Lo que hacíamos era ir a la papelería y comprar una monografía. Generalmente la primera estampita de la monografía era el niño Benito Juárez tocando una flauta de carrizo rodeado de sus borregos. ¿A quién se le ocurrió de la historia oficial poner que Juárez tocaba una flauta de carrizo? ¿Por qué no se les ocurrió una guitarra o un violín o algún otro instrumento? Seguramente porque les parecía la escena bucólica perfecta, flauta de carrizo con Benito Juárez. Tampoco huyó de San Pablo Guelatao porque se le perdiera un borrego y entonces su tío lo iba a castigar o lo iba a regañar o le iba a pegar. ¿Por qué no? La gente que escribió la historia entonces nos dijo que el propio don Benito nos dejó un pequeño escrito que se llama Apuntes para mis hijos. Y ahí él, pormenorizadamente, nos va contando qué sucedió. Y nos dice que a los 12 años se dio cuenta de que San Pablo Guelatao, de donde él era originario, era prácticamente una ranchería con 20 familias y no había futuro. Y entonces decidió dejar el pueblo para irse a la capital, Oaxaca, y en ese momento, entonces educarse. Eso está en Apuntes para mis hijos, un libro imprescindible si se quieren acercar a Benito Juárez en su niñez y en su juventud. Juárez no era un santo, pero tampoco era un demonio. Seguramente en toda esta transformación de la historia, muchas veces nos los han puesto como el hombre que casi se comía a los curas y a los niños y además crudos. Y no, Juárez nunca fue antirreligioso. Todo mundo prácticamente era o profesaba la religión católica en la época. Lo que era Juárez era anticlerical y estaba hasta la coronilla del clero. Y por eso dividió o separó a la iglesia del Estado. Simplemente para demostrar que no era antirreligioso, sino que era alguien que verdaderamente había adoptado la religión católica. Pues hay que decir, se casó por la iglesia con Margarita Maza en Oaxaca, en el templo de San Felipe Neri. Pero además, sobre todo, hay un dato muy importante y muy interesante sobre la religiosidad de Juárez. Juárez estableció en las leyes de reforma las fiestas religiosas que debían ser días de asueto para la administración pública. Y entre ellas estaban nada más y nada menos que, desde luego, la Navidad, el Jueves de Corpus, que hoy ya no se festeja, la Semana Santa, en este caso jueves y viernes, y sobre todo Juárez reconoció como fecha para no ir a trabajar el Día de la Virgen de Guadalupe, es decir, 12 de diciembre. Así que podemos decir que Juárez, pues igual por ahí, era hasta guadalupano.